Buenas tardes, compañeros docentes. Mi nombre es Diego Rojas Peña y a continuación les voy a hablar sobre la teoría de las restricciones, o las TOC. Bueno, la teoría de las restricciones. Les voy a explicar sobre lo que entendí de la teoría. Como primero voy a hablar sobre los sistemas productivos, que tienen que ver con la teoría de las restricciones o los llamados cuello de botella. Bueno, una restricción es un factor que limita a la compañía para poder alcanzar su objetivo. Bueno, entonces en este sistema, como en otros sistemas, existe un elemento que nos impide que el sistema logre de alguna manera su meta o su objetivo. Y por lo tanto, como administrador o encargado de la empresa, debo identificar cuál es ese elemento restrictivo y darle solución de la mejor manera posible. Para cambiar todo esto, debo pues seguir como unos pasos, como unos pasos para lograr esto. ¿Qué debo hacer para cambiar esto? Pues lo que entendí, como lo dice la película, pues debo como iniciar un proceso de mejora continua y para hacer este proceso debo comenzar a identificar cuáles son los problemas, como primero, cuáles son los problemas. Después tengo que cambiar, debo decir cómo debo cambiar esto. Quiere decir que tengo que como primer objetivo saber deducir cuál es el elemento del sistema restrictivo que nos está arrojando el error. Ya teniendo, ya teniendo esto, empezaré a mirar hacia dónde debo cambiar y cómo hago para sacarle mejor provecho a este problema o a esta restricción y qué acciones debo tomar para cambiar esto y que la restricción o problema encontrado nos dé su máximo rendimiento. Bueno, ahora lo más difícil es poner en marcha el cambio que quiero lograr. Lo que entendí y como lo decía ahorita, como lo muestra la película, es que hay dos tipos como de restricciones, que son físicas y las otras mentales. Que las físicas pueden ser un proceso mal ejecutado, una máquina, un proveedor, un empleado. Son cosas que físicamente han sido llevadas a su límite, ya no pueden dar más. Y las mentales son aquellas ideas o paradigmas que tenemos en nuestra cabeza que no nos dejan avanzar más rápido, como por ejemplo las políticas de la empresa, costumbres del pasado, pero que ya llega el momento que no nos van a funcionar, porque todo pues ha venido cambiando. Para darle una solución a todo esto debo tener claro que en todas las empresas hay diferentes áreas y en ellas encontramos falencias. Pero como encargado de la empresa pues debo tener claro que debemos reunirnos todos y trabajar en equipo. Porque si no se hace esto, cada cada área trabajará solo por mejorar su facha. Y pues esa no sería la idea, ya que siempre va a haber un área que es la que más tiene fallas o falencias, ya sea por un proceso que se esté haciendo mal o podría ser también por un empleado que no esté haciendo su trabajo bien. Ya teniendo clara la restricción, debemos trabajar todos solamente en este elemento, que este elemento, que este elemento es la restricción, ya que no vale la pena invertir en en este problema. O sea, debemos utilizar los recursos con los que tenemos en el momento, ser creativos y sacarle el mejor provecho posible y facilitar entre todos lo que más se pueda, lo que más se pueda aportar a este problema. Como por ejemplo, si, si, si es alguna área que esté fallando, se le pueden dar los materiales, conocimientos, mejor dicho, facilitarle la vida. Si es un empleado, pues darle la capacitación que se necesite y brindarle muchos conocimientos, ya que de este proceso o persona que esté fallando depende de los resultados que esperamos todos, como sistema o empresa. O sea, todos debemos trabajar para el mismo lado, no solo preocuparnos por lo de cada uno, porque al fin y al cabo, pues la meta, pues es la que nos va a llevar
por ejemplo, a mantener nuestro trabajo, a que nos den una bonificación, a que nos paguen nuestro sueldo, etcétera. Después de haber solucionado la restricción, podemos invertir un poco para eliminar el problema ya como de raíz encontrado la misma restricción. Y por último, lo que entendí es que ya dada la solución, debemos devolvernos hacia la primera, hacia el primer paso, ya que siempre va a haber una restricción. O sea, en todas las compañías, no solo solucionar un problema y ya quedarnos ahí, sino estar mirando cuál es el cuello de botella que nos está atorando otro proceso. Bueno, el segundo punto, pues, nos dices que hablemos sobre la empresa donde trabajo o dar un ejemplo de otra empresa, pues yo les voy a hablar sobre la empresa donde yo laboro, que es al costo. Bueno, entonces allí, pues en el costo, pues voy a hablar sobre un proceso de mejora continua, que es, bueno, primero que todo, pues al costo es una empresa hiperbólica, es una hiperbólica que se venía, o sea, hiperbólica quiere decir que es un almacén, pero en el mismo almacén se manejan, ustedes van a un almacén, a un Éxito, un Carrefour, pues solo encuentran como los estantes de surtido. En el costo, en el mismo almacén, está es como una especie de bodega. Ustedes miran hacia arriba y está la estantería, las góndolas llenas de mercancía. Entonces, allá en el costo se venía presentando un problema de almacenamiento de mercancía con el almacenamiento de mercancía. La dificultad que se venía presentando era la pérdida de mercancía en la bodega, como, como en el mismo almacén, ya que como era muy grande, había mucho espacio de almacenaje y bastantes referencias que se ubicaban en góndolas. Bueno, el problema que radicaba era que en el momento de surtir la mercancía, en los lineales o pasillos del almacén para su venta no se encontraba su ubicación, no se sabía dónde estaban los productos. ¿Qué nos generaba esto? Muchos faltantes mercancía vencida, sobre stock de mercancía, altos inventarios y lo que es. O sea, lo que quiere decir esto es que, por ejemplo, en un lineal llegaba la mercancía hoy a recibo. Entonces el recibo se encargaba de hacer su proceso. La mercancía, un auxiliar la sacaba al almacén. Entonces en el almacén lo que hacía el montacarguista, como eso va estibado, venía la mercancía estibada. Entonces veía un huequito en la estantería o en la góndola y pues la colocaban allá. Pero nunca se hacía que iban esa estiva. Entonces al momento que necesitaban surtir, por ejemplo, ya sea un producto de una crema de Colgate, una pasta, un azúcar, no se sabía dónde estaba la mercancía. Entonces, al momento, o sea, lo que se hacía para, supuestamente, para generar este problema, pues era pedirle al proveedor hacer otro pedido, porque pues como no se encontraba la mercancía, entonces bueno, solicitemos otro pedido y ya como que nada pasó, pero la mercancía que estaba arriba podía ser perecedera, entonces ya iba a haber productos que con fecha de vencimiento corta, entonces ya comenzaban las devoluciones, las mermas. Entonces, lo que se hacía, pues como ahorita les decía, era solicitar más productos al proveedor o al CEDI, que era el centro de distribución del costo. Los proveedores, pero ya llegó el momento que los proveedores ya no aceptaban tanta devolución. Había muchas mermas y se estaban perdiendo muchas ventas. Y no se contaba con un inventario real. Entonces la solución que tomó la administración fue, más que todo, fue reducir los pedidos y hacer un proceso de resorteo automático. Esto se hizo con el mismo sistema que se venía manejando, con el mismo sistema que se venía manejando, sin invertir dinero. ¿En qué consta este sistema de resorteo automático? Se basaba en que si se vendían 10 unidades hoy, entonces el sistema automáticamente solicitaba las mismas unidades al proveedor. Con esto se logró disminuir el sobrestock de la mercancía y el inventario. O sea, el cuello de botella ahí en sí era como una persona que hacía los pedidos.
porque ella no, como no se contaba con un inventario real, entonces ellos ya llevan como la secuencia que, bueno, que cada semana estamos pidiendo 5 toneladas de azúcar, pero en realidad no se sabía, como el inventario no era real, no se sabía bien si estaba la mercancía o no estaba la mercancía, si la persona estaba haciendo los pedidos bien. Entonces con este resurtido automático, entonces el sistema automáticamente le solicitaba al proveedor las unidades que se vendían. Entonces se vendían 10 panelas, al otro día el mismo sistema ese mismo día, a las 12 de la noche, solicitaba al proveedor 10 panelas para que llegaran el siguiente pedido. Entonces con este surtido automático, se basa, se logró disminuir el sobrestock de mercancía y los inventarios se disminuyeron, las mermas y evoluciones también se disminuyeron, ya que se contaba con verdaderamente o sea, lo que se estaba pidiendo era lo que verdaderamente se necesitaba y no se volvieron a hacer pedidos en cantidades alarmantes. Y como, y como ya era poca la mercancía que se estaba almacenando, se logró almacenar en las góndolas los productos que se manejaban únicamente en ese pasillo, de forma muy ordenada. O sea que si en ese en ese pasillo, en ese lineal se manejaban perecederos como leche, pan, etcétera, en ese pasillo no podría ser ubicado, por ejemplo, aceites, panela, café, y con esto se logró no tener mercancía perdida y se aumentaron las ventas y la reducción de almacenamiento en las bodegas, ya que esto pues es un proceso muy costoso de almacenaje. Todo esto se logró sin invertir, sin invertir dinero y contando con los recursos que se contaban en ese momento, ya que se pensaba, ya que ellos pensaron que la solución era pues alquilar otra bodega o agrandar las instalaciones de la empresa para agrandar la bodega. Y los resultados pues se vieron muchos, lo que les decía ahorita, se reducían los inventarios, no salía parte de la mercancía, ya no había merma, no había tantas devoluciones. Y como lo muestro pues aquí la foto, pues es una bodega muy ordenada, es una bodega muy ordenada y limpia. Las conclusiones que me deja esto es que hay que saber utilizar los recursos con los que una empresa cuenta en el momento, con los que la empresa cuenta en el momento, sin estar despilfarrando en gastos innecesarios. Que un jefe o administrador debe estar actualizando sus procesos o estudios para no ser tan mecánico en sus rutinas diarias y llevar a su empresa a ser más competitiva. Y que para desatorar un cuello de botella debemos trabajar todos en equipo y facilitarle al empleado, a un proceso, a una máquina, todo lo que se necesite, ya que todos tenemos la misma meta o apuntamos hacia la misma meta. Y que cuando hay soluciones a una restricción, cuando se le da solución a una restricción del todo, no te puedes quedar ahí, sino siempre tienes que ver cosas que siempre tienes que ver o que van a ver cosas, perdón, me embolaté. Cuando solucionas una restricción del todo, no te puedes quedar, porque siempre van a haber restricciones que debes mejorar. Bueno, muchas gracias y espero que les haya quedado claro.